Cuando viene la palabra avivamiento, lo primero que pensamos es en nuestra hermana cantando los coros aquí. Si no está la palabra en el centro, si no está Jesús en el centro, no es avivamiento. Si no hay humillación, si no hay reconocimiento de nuestra propia condición, no es avivamiento. Si no hay el peso de la gloria de Dios, no es avivamiento. Le damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta campaña que ha anunciado. Amén. Yo los quiero invitar a que me acompañen en la palabra. Y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. La mesa está preparada para el avivamiento. Vamos a estar el día de hoy viendo qué es un avivamiento. Pero fíjense que el avivamiento, antes de empezar con el significado, es algo que viene por el Señor. Es de su voluntad, es de su anhelo, es de su deseo de tener esa cercanía con nosotros. Y como bien lo decía la pastora, es el restablecimiento de una relación. Si bien nosotros conocemos la palabra, sabemos que en el principio era el verbo. En el principio era la palabra de Dios y moraba con los hombres en el jardín del Edén. ¿Cuántos recuerdan esto? Ese es el diseño original, la cercanía de Dios con los hombres. Y avivamiento trata de restaurar esa cercanía. Fíjense que aquí, cuando el Señor da esta palabra, lo hace a la iglesia de Laodicea. Él le dice: estoy a la puerta y llamo, pero le dice esto después de darles una verdad sobre cuál era su condición. El Señor les dice: están tibios. El Señor les dice cuál es su condición, cómo se encuentran. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender por qué es necesario un avivamiento. Pedimos avivamiento, pero a veces no comprendemos lo que realmente implica. Fíjense que nos vamos a ir al origen de la palabra, nos vamos a ir al significado de esta palabra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia se escribió en varios idiomas, pero principalmente pudiéramos decir que está el hebreo usado en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. El origen de la palabra en hebreo, hayah, significa dar vida, preservar vivo, resucitar. Y es lo que sucede justamente cuando Dios sopla sobre lo que estaba muerto. Ahora bien, el origen de la palabra en griego, anasopureo, proviene de aná, que viene de arriba, y también significa de nuevo. La otra parte de la palabra es zoos, que habla de vivo, y pir, que habla de fuego. Significa reavivar una llama que se está apagando. Es un fuego que está allí, pero que necesita aire, necesita movimiento. Fíjense que me encantó esta frase y dice que implica la idea de devolver la vida a algo que estaba apagado o moribundo, pero en realidad tiene el sentido de volver a un estado floreciente. Eso me encantó, porque volver a un estado floreciente da la idea, la imagen de dar frutos. ¿Cuántos conocemos que el Señor dice en su palabra que no lo escogimos nosotros a Él, sino Él a nosotros, para que vayamos y llevemos fruto, y un fruto que permanezca? Cuando hablamos de avivamiento, inevitablemente estamos hablando de que algo ha muerto, de que algo ha decaído, de que algo se está apagando y necesita ser encendido. Ahí entonces vemos lo que el Señor trata con esta iglesia de Laodicea sobre la tibieza. Vemos
también en Apocalipsis 2:4, cuando el Señor habla precisamente de la pérdida del primer amor. ¿Y cómo se traduce esto en nuestras vidas? Pues es precisamente en el caminar en la costumbre, en el caminar en el hábito. Y es ahí cuando es necesario el avivamiento. Pero fíjense que viene de tal cual como le ocurrió a Moisés, de una conciencia, de entender que si estamos alejados de Dios, de comprender qué es lo que se ha apartado de nosotros. Dice la palabra del Señor que fuera de Él nada podemos hacer. Pero para nosotros llegar al avivamiento necesitamos profundizar aún más en esa verdad. Porque a veces podemos estar con Él, pero no necesariamente está viva su presencia, su llama en nosotros. Ahí la realidad de la necesidad del avivamiento. Como dice la definición, es una llama que está, pero necesita ser movida. Nuestras vidas necesitan ser removidas. Tenemos la tendencia a pensar en avivamiento y pensar automáticamente en grandes señales. Tenemos la tendencia a pensar en avivamiento y, como bien decía la pastora, a pensar en el gozo, el ánimo. Cuando viene la palabra avivamiento, lo primero que pensamos es en nuestra hermana cantando los coros aquí. ¿Sí o no? En ese tiempo de aviva el fuego y entonces estamos todos danzando ante la presencia del Señor. Y sí, eso lo produce también el avivamiento, pero primero tiene que haber algo en nosotros para poder hacer todo lo que realmente implica. Pero ¿cómo comienza? Comienza por la realización de la necesidad de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra propia vida, si nosotros nos damos cuenta que hemos dejado de orar, si nos damos cuenta que a lo mejor seguimos orando, pero nuestra oración no tiene el fervor de antes. Nuestra oración ya no es como era antes. Nuestro tiempo de intimidad ya no es el que era antes. Porque de repente pasamos más tiempos afanados con el trabajo, con las cosas de la casa. Pasamos más tiempo viendo televisión o preocupados en qué estarán haciendo los familiares que estar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos un avivamiento. Si nosotros no sentimos la necesidad de salir a las calles y rescatar las almas, entonces necesitamos un avivamiento. De eso se trata el avivamiento, de renovar nuestro pacto con Dios, reconocer lo que está mal, reconocer la necesidad de ser fundados en la roca que es Cristo, que es el Verbo, que es la palabra viva, y que es quien nos está llamando, quien nos está invitando, el que quiere entregar, el que quiere dar, el que quiere la intimidad, el que sirve la mesa. Y usted quiere que le dé un dato más que me regaló el Señor. No nos corresponde a nosotros saber cómo va a obrar Dios. No sabemos cómo va a llegar el avivamiento, pero sí nos corresponde provocar la atmósfera para que se pueda producir. Y esa atmósfera parte de quitarnos nuestros atavíos. Cuando el Señor le dijo a Moisés que su presencia no iba a estar con él, dice la palabra en Éxodo 33 que ellos se despojaron, ellos se humillaron, reconocieron que habían hecho mal, que habían fallado con el becerro de oro, que habían desviado su mirada, que se habían entretenido. ¿Y saben qué? Justamente en algo que parecía un avivamiento, en una fiesta, en un gozo. Y ahí también tenemos que tener cuidado, y por eso el Señor quiere que entendamos bien qué es un avivamiento, porque no todo lo que parece lo es. Si no está la palabra en el centro, si no está Jesús en el centro, no es avivamiento. Si no hay humillación, si no hay reconocimiento de nuestra propia condición, no es avivamiento. Si no hay el peso de la gloria de Dios, no es avivamiento. Abracemos lo que sí es. Abracemos y procuremos lo que sí es. Dice la palabra, para finalizar, en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime,
el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. Yo quiero invitarle a que usted se coloque de pie en este momento. Yo quiero invitarle a que en este tiempo nosotros podamos rendirnos ante el Señor. Que nosotros podamos cerrar en este momento nuestros ojos. Y yo le invito a que lo haga con profunda sinceridad y honestidad. Que no le importe quién usted tiene a su lado. Que no le importe lo que sucede atrás o lo que sucede adelante. Y si usted siente la necesidad de postrarse de rodillas, hágalo. No se limite. No se limite, porque dice la palabra del Señor: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Así que si usted está quebrantado, si usted ha sentido que esta palabra es también para usted, entrégale en este momento al Señor su corazón una vez más, como hizo el pueblo cuando Esdras leía la palabra. Es tiempo de renovar nuestro pacto. No deje que las distracciones le impidan llegar a esa intimidad. No deje que nada le impida ver la gloria de Dios, porque el Señor está en este lugar. Es el Señor el que nos invitó, es el Señor el que lo preparó todo, porque Él quiere que se encienda esa llama de nuevo. Y cada uno de nosotros tiene algo que entregarle. Señor, como Isaías, mi Rey de gloria, como Isaías, Señor, en esta hora reconocemos, poderoso Dios de gloria, reconocemos nuestra condición.